Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Entendimos que a lo largo del proceso de la formación del carpintero en nuestras vidas, tratando de hilvanar, existen diferentes instrumentos que Dios utiliza. Para esto necesita usted la secuencia de las 4 prédicas anteriores. Con esos instrumentos espirituales Dios transforma y forma nuestro ser. Esos instrumentos en el espíritu sirven para el diseño de obras por parte del carpintero, obras que van a ser utilizadas en nuestra vida espiritual para poder crecer e ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vimos que una de las obras que el Señor va a realizar en el proceso de nuestra formación son sillas. Y entendimos a la luz de la palabra, Segunda de Reyes y Lucas capítulo 2 versículo 46, que las sillas nos hablan como aquellos elementos o aquellas obras elaboradas por el carpintero, nos hablan acerca de instrucción y nos hablan acerca de aprendizaje. El proceso de la preparación y del aprendizaje va a requerir que tú y yo tengamos un tiempo específico, una silla donde sentarnos para poder ser instruidos. Es decir, una de las obras que Jesús va a realizar en nuestra vida es elaborar silla de instrucción. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser enseñados en toda buena obra. Número 2, avanzo porque esto está en los otros 4 mensajes anteriores. El Señor también diseña mesa. Las mesas hablan acerca de comunión con Dios, hablan acerca de comunión con hermanos. Quiere decir que otra faceta de formación de Dios en mi vida va a ser también la formación en la mesa. En la mesa, amado hermano, entendimos que se sirven los alimentos. En la mesa nos habla de un tiempo de intimidad y comunión con aquellas personas con las cuales tenemos una estrecha relación. No cualquiera se sienta a la mesa a comer en nuestra casa. Entonces, otra de las obras del carpintero es la mesa. Y la mesa nos habla de la dimensión de la comunión, nos habla acerca de procesos de formación, donde el Señor a través de vicisitudes nos va enseñando poco a poco la necesidad imperativa de tener una comunión y una conexión con Él. Es decir, hablamos en el primer servicio, ser hombres de oración, ser hombres y mujeres de ayuno y ser hombres y mujeres que entienden la palabra y son formados y transformados a través de la palabra. Otra de las obras que el carpintero realiza son arcas. En este caso vimos aquí el arca de Noé, y el arca nos habla a nosotros de algo. Otro de los elementos que el carpintero realiza con madera son arcas. Y el arca nos habla a nosotros. Usted recordará que el arca de Noé tenía una característica muy especial. En la parte de arriba dice la Biblia que tenía una ventana, la cual usted recordará que en más de una oportunidad Noé aperturó, lanzó cuervos, lanzó palomas, y en algunos momentos pues ya los cuervos no regresaban, las palomas retornaban hasta el momento en el cual la paloma no regresó, y pues al final del día las aguas bajaron. Lo importante de la construcción del arca es que el arca tenía una ventana con acceso hacia el cielo. Y eso nos habla a nosotros, amado hermano, acerca de tener la visión y la necesidad de ver las cosas que corresponden a Dios. Esto nos habla de proceso de preparación, de cuando las cosas no marchan bien, de cuando las cosas no caminan como nosotros queremos. Dios nos enseña a través de un elemento llamado arca, que es un pacto, es una comunión con Dios, a que seamos enseñados, Joel, a tener comunión con el Padre de las misericordias. O los elementos que elabora el carpintero es el arca, y eso nos habla de presencia de Dios. Quiere decir que el Señor va a utilizar como instrumento arca
para que la necesidad en tu vida y en mi vida sea manifiesta, para que seamos hombres diligentes, que nos encontremos de constante buscando la presencia de Dios. De los instrumentos que el carpintero, que nuestro dulce carpintero Jesús forma, si usted se va dando cuenta y va dando secuencia a los eventos, lo que el Señor está intentando buscar en cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 16, mire: harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado, la harás con piso bajo, segundo y tercero. Ahí nos está hablando de 3 dimensiones: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, otra de las áreas que el Señor va a tratar en nuestra vida como carpintero va a ser la necesidad imperante de aprender a tener acceso al Señor y de llevar delante de Él toda causa y toda situación que a ti te acontezca en la vida. Tú tienes que saber que la manera más pronta, que la manera indicada para salir de muchas circunstancias en las cuales a lo largo de la vida se te vayan presentando, es siempre buscando la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la Biblia: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos, la tierra y el mar. Entonces, parte de la formación del carpintero en la vida de cada uno de nosotros va a hacer crear esa necesidad de dependencia, de búsqueda, y va a poner en tu camino gente que de alguna manera Dios use para llevarte constantemente delante de la presencia de Dios, sabiendo que es en la presencia de Dios que todos tus problemas, todas tus situaciones, todas tus congojas, amado hermano, van a ser tomadas por Él y van a ser de alguna manera tratadas por Él, y van a venir a ser para ti únicamente un proceso de formación si vas tomado de la mano del dulce carpintero. Entonces, otra de las obras que Dios va a formar en tu vida y en mi vida va a ser la necesidad de la búsqueda de su rostro. ¿Cómo? Dios sabrá. Él es experto en llevarnos a cada uno de nosotros delante de su presencia y de crear aquellas circunstancias que de alguna forma nos lleven delante de Él. Dice la Biblia, mire, que otra de las obras que el carpintero forma es la cruz. Usted sabe que la cruz es hecha de madera, y la formación de trabajo de madera es artífice de un carpintero. Entonces, otra de las cosas que nosotros hemos de ser enseñados a través de la formación de la cruz en la vida de cada uno de nosotros es a crucificar la carne, amado hermano, crucificar todo aquello que no va conforme al Espíritu y que no edifica conforme al Espíritu. Lucas capítulo 14, versículo 27 dice: mire, el que no carga su cruz. ¿Alguien de aquí tiene cruz? Según la Biblia, cada uno tiene su cruz. Por eso acá dice: el que no carga su cruz. O sea, cada uno tiene su propio cruz o su propia cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y mire lo que dice Marcos: que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. O sea que otro de las obras del carpintero en nuestra vida va a ser la cruz. ¿Qué tipifica la cruz en la vida de cada uno de nosotros? El proceso de formación y el proceso de entregar toda obra que es de la carne en nuestras vidas. Mire, Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Bueno, usted tiene que saber que existen 3 tipos de cruz. Partamos de ahí. Existen 3 tipos de cruz. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, note lo que decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Esto es conocido como el primer ladrón de la cruz. Note que hay 3 cruces. El primer ladrón presentaba ciertas características, porque la cruz que tú y yo tenemos que tomar es la cruz del arrepentimiento. Ahorita le voy a explicar acerca de esto. Cuando el Señor Jesús está en el Gólgota, clavado en la cruz, dice la Biblia que al costado de él habían 2 malhechores. Cada uno de ellos, amado hermano, dice la Biblia que habían tomado exactamente la misma ruta y el mismo camino que Cristo Jesús siguió hacia el monte del Calvario. Entonces es importante entender esto, porque muchas veces nosotros nos encontramos caminando juntamente con Jesús. Muchas veces nos podemos encontrar hablando con Jesús, pero la condición de corazón que está denotada en la vida de cada uno de nosotros dista del corazón de Jesús. Dice la Biblia, mire, el primer ladrón, dice la Biblia que vio en la cruz del Calvario una salvación temporal. Esto nos habla de aquellas personas que buscan de Jesús únicamente para que el Señor les haga el favor. Hablando en buen chapín, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a mí. De la primera cruz que tenemos que examinar en esta mañana es la cruz de lo temporal. Y esto nos habla de un evangelio, amado hermano, que únicamente pretende y espera obtener de la cruz del Calvario beneficios personales. Quiere decir que cuando nosotros venimos delante del Señor, podemos elegir en qué cruz subirnos, nuestra cruz, e ir en pos de Él. Este ladrón, mire, lo único que le está diciendo al Señor Jesús es: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate, y de pasada, si te es posible, ¿verdad? Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sácame del problema temporal. Esto nos habla de un evangelio, amado hermano, de casa, carros, sueldos, puntos. Esto nos habla de un evangelio de búsqueda de Cristo únicamente por interés y conveniencia personal. Quiero decirte, a ti que me ves a través de la televisión, si el único motivador de buscar de Dios en una iglesia es para que te sane de una enfermedad, es para que te saque de un problema económico, es para que el Señor opere en medio de tu matrimonio, es para que el Señor traiga sanidad tal vez sobre un hijo, sobre una madre, sobre un padre, sobre una familia, déjame decirte que los motivadores que se albergan en el corazón del hombre, que lo llevan delante de Dios a esa cruz, deben de ser motivadores que traigan a su vida frutos de vida eterna. El primer ladrón que se encuentra hablando con el Señor Jesús, dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo. Es decir, no creía en él como el Cristo. Pero lo más interesante es: si tú eres, hazme un favor. Y esta es la condición con la que muchas veces venimos delante de Dios a la iglesia. Si verdaderamente tú eres Dios, tú me vas a solucionar el problema. Y el evangelio de Cristo no es un evangelio temporal. Entonces, tú que me ves por la tele, si has buscado del evangelio solamente para que te saquen de problemas, déjame decirte que el Señor lo que quiere es tu corazón. Y muchas veces, para que entreguemos el corazón delante del Rey, el Señor nos tiene que procesar, el Señor nos tiene que tratar muchas veces. Este malhechor tipifica un evangelio temporal y tipifica un evangelio de beneficios pasajeros temporales. Si tú eres, hazte el milagro tú, y de pasada, hazme. ¿Sabe cómo es esto? Como aquella persona que se acerca delante de Dios y le dice: Señor, si me sale ese préstamo bancario que tanto te he estado pidiendo, te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. Y le sale el crédito y el resto de su vida se olvidó de Dios. ¿Por qué buscó del Señor? Por interés. Hágame un favor, dígale a su hermano que está a la par: no vayas a ser bárbaro y estés buscando de Jesús solo para que te saque de clavos. Tú y yo buscamos de Jesús por una razón:
porque es el camino de regreso al Padre y porque le amamos y glorificamos su nombre y porque sabemos que no hay vida eterna y no hay camino de regreso a la salvación si no es a través del Cordero perfecto de Dios. Entonces los motivadores de corazón tienen que ver mucho. Por eso es que el Señor, uno de los elementos que utiliza para formar nuestra vida es la cruz, y una obra del carpintero es la cruz. Mire, ve en la cruz una fuente de provisión a los problemas. Ya siente que el matrimonio se le desarmó y la última alternativa, va pues, voy a aceptar la invitación de tu mamá que dice que tal vez en la iglesia nos ayudan. Con un corazón contrito y humillado, amado hermano, seguramente Dios te recibe. Pero quiero decirte hoy, amado hermano, para ser edificados correctamente, Jesús no es aquel que tú y yo debemos de buscar únicamente cuando tenemos problemas. Eso tipifica la cruz del primer malhechor. Este malhechor vio en la cruz una fuente de provisión y una manera de salir pasajera de los problemas del día a día. Esto nos habla de gente que busca del Señor solamente en los momentos de la necesidad, y no le busca porque realmente sabe y entiende que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay camino de regreso al Padre si no es por Él, sino única y sencillamente porque necesita que alguien le haga el favor y alguien le haga el milagro terrenamente. Eso es lo que veía el primer malhechor. Mire todo lo que había escondido en: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres Dios, que me salga el préstamo de la casa. Si tú eres Dios, que cambie mi marido. Si tú eres Dios, que me salga el trabajo. Señor no necesita estarte demostrando a ti ni a mí que Él es el Rey de Reyes y Señores, señores. Pues aunque el Señor va a utilizar la cruz del Calvario, amado hermano, como un instrumento de formación, ten cuidado cuál de las dos cruces utilizas, si la de la izquierda o la de la derecha, porque una de ellas dos tipifica el evangelio temporal y pasajero. Este es el evangelio del reino. Ten cuidado con el evangelio del reino. El evangelio del reino te ofrece que vas a ser rico. El evangelio del reino te dice que tú has sido puesto por cabeza y no por cola. Todas son verdades a medias. Todas son verdades a medias, porque cuando tú examinas los versículos anteriores a cada una de estas acepciones que te acabo de decir, regularmente el Señor te va a pedir primeramente un cambio interno en tu corazón. Entonces el evangelio del reino, amado hermano, es casa, carros, pueblos. ¿Cuántos quieren ser millonarios? Pacten dinero aquí y va a ver que Dios lo multiplica. Yo no necesito estar pactando con Dios para que Dios me bendiga. Si sé que es un Dios de pactos y sé que con sus siervos cierra pactos a través de ofrendas, pero esto no es mercantilismo, amado hermano. El evangelio del reino es: venga a la iglesia y va a ver cómo Dios lo prospera. Venga a la iglesia y usted va a ver cómo Dios le cambia carro. Usted venga a la iglesia y va a ver cómo Dios le cambia casa. Venga a la iglesia y va a ver cómo Dios le cambia a la mujer, al marido, a los hijos. Hermano, buscar a Dios a través de la cruz del Calvario implica obediencia y sujeción al Rey de Reyes en todo momento. El evangelio no es pasajero. El evangelio no es de sálvate a ti mismo y hazme el favor. Dios no necesita nuestra benevolencia, amado hermano, ni necesita nuestro aval, porque Él es un Dios, amado hermano, todopoderoso. Entonces la cruz que tú estás viendo aquí, mire, tiene una característica: exige, exige, exige. Pero usted nunca ve que este malhechor se haya arrepentido de su vana manera de vivir. ¿Usted conoce hermanos que van a las iglesias solo a pedir, pero nunca reconocen su condición de pecado delante de Dios? Como yo le decía a alguien hoy, el problema que estás pasando en las situaciones de tu vida es porque primeramente no has reconocido que eres una pecadora, que eres un pecador delante de Dios.
Entonces el Señor carpintero Jesús hace cruz. La cruz habla de matar la carne. Pero este Señor lo único que quería eran los favores de Dios. Si tú eres Jesús, mire, si tú eres el Cristo, pregunto, ¿era el Cristo? Por supuesto. Se podía haber salvado a sí mismo. Dice la Biblia que solo necesitaba abrir sus labios y miriada de ángeles vendrían a favor de él. Sin embargo, dice la Biblia que como oveja al matadero fue y no abrió su boca, amado hermano. Hay momentos en los que vale más callar que hablar. Y esos son los momentos de la formación de Dios. Cuando todo el mundo te apedrea y tú sigues como oveja al matadero, hermano, y solamente ves a la derecha y a la izquierda que caen. Pero la misericordia de Dios siempre te guarda, te cubre y te resguarda. Entonces este malhechor, aunque tenía cruz, la cruz era la cruz de lo temporal. Este tipifica al Hijo de Dios, cristiano, evangélico, que solamente busca de Dios en los momentos más neurálgicos y necesitados de su vida. Déjeme decirle que ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Está cardíaco, hermano. Mire, muere en pecado. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Usted no ve en ningún lado arrepentimiento de corazón en este individuo. Ojo, estaba en una cruz. Ojo, mire, dice la Biblia: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Mire esto que le voy a decir. Pregunto, este malhechor, porque así le llama la Biblia en Lucas, malhechor, alguien que hacía el mal, le pregunto, ¿siguió a Cristo al Gólgota? ¿Lo siguió al Gólgota? Estaba crucificado a la par de él. Es decir, el camino al Gólgota también lo recorrió. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Pregunto, ¿tomó su cruz? Sí. ¿Siguió a Jesús? Sí. ¿Fue al Gólgota con Jesús? Sí. Pero nunca se arrepintió. Esto quiere decir que aunque estemos en la casa del Señor, en la congregación, mire, ¿sabe qué es lo más delicado? ¿Sabe qué es lo más delicado? Hablaba con Jesús. Usted y yo hablamos con Jesús como sus hijos. El malhechor también hablaba con Jesús. Esto quiere decir que había tomado su cruz, instrucción de Jesús. Le había seguido en el camino, instrucción de Jesús. Había llegado al Gólgota a morir a la par de Jesús, pero la condición y la actitud de su corazón era errada. Es más, a veces a nosotros nos cuesta hablar con el Señor, amado hermano. No oramos. Pasamos semanas sin orar, pasamos meses sin orar, pasamos años sin orar. Este hablaba cara a cara con Jesús, hermano, malhechor hablando cara a cara con Jesús. Sin embargo, cuando tocó pesarlo, usted se da cuenta que en ninguna parte de la Biblia aparece el reconocimiento de que este malhechor, que había tomado su cruz, que había seguido el camino de la cruz, que había ido directo a la muerte en el Gólgota con Jesús, que se encontraba en el momento de la aflicción con el mismo Señor Jesús y que se encontraba hablando con Jesús. Bueno, Jesús no le responde, pero él sí le habla. Lo único que no tiene respuesta de parte de Jesús. Usted no encuentra después de estos versículos donde Jesús le responda. ¿Por qué?
Porque la actitud de buscar de Dios solo cuando tenemos problemas no es la actitud de un genuino hijo de Dios. Esto nos habla a nosotros de un proceso de transformación y de formación en nuestra manera de pensar. Hoy me está yendo muy bien, pastor. Mire, Dios me ha bendecido con una buena esposa, mis hijos, mamá mía, me dio mi casa, me dio mi trabajo, me dio mi carro, amado hermano pastor. Mire, Dios es bueno, es grande, es misericordioso. ¿Cuántos podemos decir que Dios es misericordioso? Mire todo lo que hizo. Este malhechor hizo todo lo que el Señor Jesús pidió, pero erró en algo. Muere en pecado. ¿Por qué? Porque su corazón no tenía arrepentimiento. Ahora, note por favor lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 40. Aquí es donde tú le vas a encontrar un poco más de sentido a lo que te acabo de decir. Lucas 23, 40. Respondiendo el otro. ¿Quién es el otro? El otro malhechor. Le reprendió diciendo, es decir, el otro malhechor reprendió al que estaba del otro lado y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Número uno, había reconocido a Cristo Jesús como Dios. Tome nota la diferencia. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos ¿qué? Lo que merecieron nuestros hechos. Estaba consciente de su falta. Note que el otro no. Y los dos estaban en la misma condición. Los dos tomaron su cruz. Los dos siguieron a Jesús. Esto es porque muchas veces nos equivocamos y creemos que tan solo por estar en la iglesia ya estamos hechos, amado hermano. En tu vida y en mi vida deben de haber cambios genuinos que agraden el corazón de Dios. No es nada más de ir a la iglesia. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aquí sí responde Jesús. Aquí sí respondió Jesús. En el otro no respondió. ¿Por qué? Porque el otro solo lo buscaba para que lo bajara de su problema inmediato. ¿Cuál era el problema inmediato del malhechor? La cruz. La cruz tipifica problema. La cruz tipifica vicisitud. Y por lo único que el malhechor habló con Jesús fue para decirle: si tú eres, mire, lo tentó. Lo tentó. Si tú eres verdaderamente el Cristo, quiero ver si es cierta, pues bájate y me bajas a mí de perdidita. Bájate y me haces el milagro de lo que necesito hoy. Esto se llama el evangelio de lo temporal. Después de esto usted no encuentra respuesta de Jesús al primer malhechor. No se dignó a responderle Jesús. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un evangelio pasajero y temporal. Entiéndase, un evangelio de interés. Esto nos enseña que tú y yo no podemos buscar a Jesús por interés de beneficio temporal inmediato, sino que la única razón por la cual tú y yo vamos a buscar al Cristo de la gloria es porque es el autor y consumador de la fe. A través de su sangre eres lavado, eres limpio. Y dice la Biblia que no hay camino de regreso al Padre si no es por Él. Por eso es que nosotros amamos y bendecimos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por amor a ti, por amor a mí. Mire, versículo 39 y en el 40. Jesús, usted no, mire, del 39 de Lucas 23, 39 se brinca Lucas 23, 40 y Jesús no responde. Y acá le dice en el versículo 42: y dijo Jesús, aquí ya hay respuesta. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo que no le ofreció el reino, le ofreció el paraíso. Ahí tenemos que entrar a diseccionar la diferencia entre reino y la diferencia entre paraíso. Pero la respuesta de él fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nota la diferencia entre el primero y el segundo. Mire todo lo que nos enseña la cruz hecha por el carpintero. Entonces este segundo ladrón, le pongo yo, tiene características muy diferentes. A diferencia del primero, este ve en la cruz la salvación eterna. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino eterno. Él reconoce la salvación eterna y reconoce en automático que Jesús es la puerta de acceso, de regreso en el reino. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo reveló? Era ladrón, no era un hermano en la fe. Pero dice la Biblia que vio en la cruz la manera de entrar al reino. Por eso le dijo al Señor: acuérdate de mí, porque ya yo sé que tú eres Rey eterno y que tú eres la puerta de acceso de regreso a la casa del Padre. La pregunta es: ¿quién se lo dijo? Entonces este, a diferencia del otro, ve en la cruz la dimensión de lo espiritual del reino eterno. Note la diferencia entre los dos ladrones. Este es un evangelio diferente. Aunque los dos tomaron su propia cruz, recorrieron el mismo camino del Señor Jesús, fueron al mismísimo monte del Señor Jesús, fueron colocados a la par del Señor Jesús. Amado hermano, conversaban con Jesús la manera de la concepción del reino y la manera de lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Cada uno lo concebía de diferente manera. Uno veía en Cristo la venida del reino eterno y el otro lo que estaba viendo es quién le autorizaba el préstamo ya. Uno estaba viendo el reino eterno y el otro estaba pidiendo que por favor le cambiaran carro. Póngale usted la cruz de lo terrenal pasajero, el nombre que quiera. Póngale el nombre del problema que tal vez hoy está enfrentando. Si tú eres verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, cúrame de esta enfermedad. Y muchas veces tentamos a Dios con ese tipo de acepciones y con ese tipo de aseveraciones. Este ladrón reconoció a Cristo como el Rey. Por lo tanto, mire, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Quién le dijo que habría de venir nuevamente? ¿Quién le habló a él de la segunda venida? A él le tenían que estar enseñando en algún lado, amado hermano, o el Espíritu Santo se lo estaba revelando, yo no lo sé. Pero alguien le reveló a él la segunda venida de Cristo. Perdónenme, estamos hablando del ladrón que estaba en la cruz, pero note que la actitud de cada uno era diferente. Uno de los dos tenía su mirada puesta en el reino eterno, el otro tenía su mirada en cómo iba a hacer para terminar y llegar a fin de mes, pues. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Lo interesante de este es que, a diferencia del primer ladrón que muere en pecado, este muere al pecado cuando reconoce a Cristo como su Salvador. Quiere decir que aunque estaban en cruz al lado de él, uno le había reconocido como Salvador y el otro le había reconocido como una fuente de provisión temporal. Muchas veces buscamos de Dios solamente para que nos ayude a salir de los problemas del día a día, y esa es una manera equivocada de buscar de Dios. Ay, me está yendo mal, pastor. Yo creo que Dios algo quiere conmigo. Sí, que regreses a la iglesia si ya tenés 4 años disgregado. No sé si me doy a entender, amado hermano. Entonces el primer ladrón muere en pecado. ¿Por qué? Porque no reconoce el reino eterno de Cristo, sino que solamente quiere que le echen la mano. ¿Habrá alguien aquí que quiere que Dios le eche la mano? Mire, hermano,
Cuando uno busca con corazón genuino y agradecido a Dios, las cosas se agregan. Por eso la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se te añade. Entonces los dos tomaron cruz, los dos le siguieron, los dos fueron al Gólgota, los dos hablaron con él en el Gólgota. Esa es la enseñanza de la cruz hecha por el carpintero. ¿Dónde estás tú? ¿En cuál de las dos cruces te identificas? Porque este segundo ladrón muere al pecado. Y dice la Biblia, mire, que en él hay redención y hay salvación. Entonces, otra de las obras que el carpintero va a utilizar en tu vida y en mi vida es la obra de la cruz. Solamente elige bien en qué cruz te vas a subir. Porque mucha gente está buscando hoy del evangelio como un salvavidas. Y déjame decirte que Jesús no es salvavidas. Él es vida eterna. Otra de las obras del carpintero son las barcas. Y a través de las barcas Dios te va a enseñar cómo tener buenas pescas, cómo tener pescas fructíferas. Mire, otra de las cosas que Dios trae como enseñanza a nuestras vidas es la enseñanza de cómo obtener la bendición de Dios de una manera correcta. Juan capítulo 21, versículo 6, y con esto quiero cerrar. Él les dijo: mire, echen la red al lado derecho de la barca. De esto hemos enseñado mucho. Y dice la Biblia: y hallaréis pesca. Note usted, el carpintero enseñándole al pescador dónde había que tirar la red. ¿No le suena a usted un poquito incongruente? Yo entendería que un pescador experto me diga: mira, Byron, así como estás agarrando la red no es correcta, la tenés que tomar de esta manera, estirás el brazo, doblar la cintura, y yo lo entendería. Pero que el carpintero le llegue a decir al pescador cómo tirar la red, ¿no le hace usted un poquito de, no le hace sentido? Sin embargo, el carpintero le dijo: mire, echen la red del lado derecho. Quiere decir que otra de las enseñanzas del carpintero es la pesca. Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron. Cualquier persona en lo lógico, Pedrito hubiera dicho: ¿y cómo me va a venir a enseñar a mí el carpintero? Machete, estate en tu vaina, le hubiera dicho usted tal vez, ¿verdad? Pero Dios usa a quien quiere. Y ahí estaba el carpintero en la barca, dándole instrucciones a los pescadores de para dónde tenían que pescar. Porque dice la Biblia que habían pasado larga noche pescando y no habían pescado. Me recuerdo de Pepesca S.A. ¿Cuándo nos acordamos de Pepesca S.A.? ¿Va? Así se llamaba la empresa de Pedro, Pepesca Sociedad Anónima. Y dice la Biblia que no había pescado nada. Pero obedecieron al carpintero. Y dice la Biblia que no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Lo interesante, y siempre hemos visto la perspectiva de la pesca de Pedro, cómo el Señor le dio la oportunidad de obtener una sobreabundancia de pesca sin cambiarle de barca, sin cambiarle de red, sin cambiarle del mar de Genezaret. Eso nos habla de una segunda oportunidad. ¿Qué nos enseña el carpintero a través de las barcas? La segunda oportunidad. Porque mire cómo fue el Señor de extraordinario.
no le tuvo que cambiar barca a Pedro. No le tuvo que cambiar las redes a Pedro. Es más, ni siquiera lo sacó de un lago y aquí en el lago de Amatitlán ya todas las mojarras tienen sabor a diésel. Entonces aquí no vas a pescar, Pedro, aquí no pescas, porque mira cómo está el agua. Por cierto que, hermano, da pena ir al lago de Amatitlán, ¿verdad? Como que son cubetas de pintura las que les echaron encima al agua. Pero le dijo, bueno, aquí el agua ya tiene sabor a diésel, ustedes, está verde. Aquí no vas a pescar nada, Pedro, porque el agua ya está contaminada. Te voy a llevar a uno que se llama Petén Itzá. Y ahí así te salen unas mojarronas, mira, venid. No lo cambió de lugar. En el mismo mar, con las mismas redes, con la misma barca. Esta vez hubo una diferencia. Se dejaron guiar por el carpintero. Yo digo, si me voy al puerto de San José y le pregunto a algún pescador si recibiría consejo de un carpintero de cómo tirar las redes, no creo que ninguno de ellos me va a decir, sí, pastor. ¿Qué más? La única diferencia fue que en la primera no escucharon la voz de Dios a través de Cristo. Eso nos habla de una segunda oportunidad, donde fuiste derrotado de la misma manera en la que fuiste derrotado, donde la gente se burló de ti, donde cometiste tu falta y la gente no creyó en ti. Ahí mismo Dios te va a dar victoria. A veces hay gente que dice, no, yo me tengo que ir de la congregación porque aquí las cosas como pasaron, yo no voy a salir de Pesa Gavilán, aquí la llevo. No, donde el Señor te vio fracasar, ahí mismo te va a dar la victoria y no va a cambiar ningún elemento, porque aquí los elementos no son los determinantes. Lo determinante, ¿qué enseña el Señor a través de la barca? Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Recuerda que hemos hablado de eso? ¿Qué diferencia hubo entre una pesca y otra? No le cambiaron de chalupa, no le cambiaron las redes. Fue en el mismísimo lugar, solo cambió de lado. ¿Qué diferencia habrá? Evidentemente en el espíritu sí la hay, pero ¿qué diferencia habría de tirar la red del lado izquierdo y del lado derecho? ¿Cuál es la diferencia de espacio? ¿De qué ancho es una barca de estas? ¿Del ancho de un cuadrante de estos? De este lado sí hay peces y de este lado no hay peces. ¿Sabe cuál es la diferencia? La obediencia a la voz de Dios. Muchas veces fracasamos por no escuchar. Oímos, mas no escuchamos. La diferencia entre oír y escuchar es que el escuchar requiere seguir instrucciones específicas. A, B, C, C1, C2, C3, C3A, C3B, C3C, D, 4, 5. Seguir la instrucción como que receta de pastelito. La diferencia entre uno y otro, a Pedro le dieron el éxito donde había fracasado, cuando aprendió a obedecer. Diga conmigo, obedecer. Por eso dice la Biblia que Dios estima más la obediencia que la ofrenda. Dios mira con mayor agrado tu obediencia más que la ofrenda que presentas delante de Él, aunque la ofrenda la hayas presentado con un corazón genuino, porque el Señor le da una superlativa apreciación a tu obediencia y a la mía. Por eso es que cuando ellos decidieron, en tu nombre vamos a echar la red, como le digo, no había diferencia, o sea, 1, 2, 3, 4 metros de ancho. En 4 metros hay una diferencia para que la barca se les haya llenado y en la otra no hayan pescado, pero ni un pupo, hermano. No hace sentido. El espacio físico es muy corto. Pero en esta oportunidad
en tu nombre. Mire, le puedo hacer una pregunta. Identifique en su vida algo en lo que usted haya fracasado, o que usted haya considerado que ha fracasado. Ahora considere que Dios le puede dar victoria en ese fracaso. ¿Cómo? Déjese orear. ¿Cuántos nos recordamos de qué habla el orear la madera? ¿Qué es orear la madera? Permitir que el soplo del Espíritu fluya a través del material que Dios va a transformar. Si has fracasado en algo en tu vida o te has sentido fracasado y hasta el día de hoy te ha costado dejarlo, por eso es que el Señor decía, tienes que dejar atrás. Considera que Dios te puede dar victoria ahí mismo, en el mismo lugar de tu fracaso, con los mismos elementos, con las mismas herramientas. La única diferencia, aguzar tu oído a la voz del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, y con esto termino, que el Espíritu Santo guía toda verdad. ¿Qué le valió la gran pesca? Obedecer. Los elementos, todos los demás elementos, hasta el mismo pescador fue. Mismo pescador, misma barca, misma red, mismo lago. Ahora, ¿por qué sí? Por cuanto obedeciste la voz de tu Dios, Dios te bendecirá. Entonces muchas veces los fracasos son por no escuchar la voz de Dios, por no permitir que sea el Espíritu el que nos guíe. Por eso es importante tener los sentidos aguzados. Dice la Biblia que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos aguzados y ejercitados en el discernimiento. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, si en algún área de tu vida te has sentido derrotado o derrotada, ¿por qué no vienes al altar y le dices: Señor, las cosas no salieron como yo esperaba, como yo deseaba, mas hoy me he dado cuenta que fue por no haber escuchado la voz de tu Espíritu? El Señor tiene muchos elementos para nuestra transformación. Mire, hermano, esto no es únicamente por enseñar instrumentos, la forma de hacerlo, los muebles. Todo tiene una aplicación en nuestra formación espiritual. La barca nos enseña de obediencia. La barca nos enseña de un cambio de dimensión. Si en algún área de tu vida te has sentido derrotado o derrotada, ¿por qué no vienes al altar de Dios y le dices: Señor, instrúyeme, dame una dirección? Mire, la tipificación de los dos malhechores nos habla de dos personas que siguieron a Jesús en el camino, tomaron su propia cruz, pero que en la forma de ver al Cristo erraron. Bueno, uno erró, aquel que vio a Jesús únicamente como la manera pronta de salir de su pecado y de su problema. El otro sencillamente vio la fuente de vida eterna. Cierra tus ojos y levanta tus manos, tú que estás en las sillas, y juntos digámosle al Señor: Padre, perdón. Perdón, Señor, si muchas veces he sido indolente al no escuchar tu voz. Oh carpintero, ven y haz tu obra en mí. Utiliza tus instrumentos, Señor, para formarme cada día más. Hoy me abandono en tus manos. Haz tu obra perfecta en mí, Señor.
Hoy declaro, Señor, que tú eres mi Señor, eres mi Rey. Llévame al lugar donde Anhelo tu transformación en mi vida, Señor. Renuncio a verte, a ti, Jesús, llévame a la cruz, como una fuente de provisión temporal, cuando lo más grande que tú me estás dando, Señor, es vida eterna. la cruz. Es vida eterna. Hoy, Señor, rociamos la sangre del Cordero sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta casa. Esa sangre que limpia, lava y purifica, y que declara tu palabra, Señor, que si nuestro pecado fuera negro, tu sangre, Señor, lo limpiará y vendrá a ser como blanca grana, Señor, en nuestras vidas. Dile, Señor, derrama de tu sangre, purifícame, lávame, límpiame, Y llévame al madero, y permite que el carpintero obre en tu vida, al rincón y que de tú seas nuestro encuentro, un instrumento de su gloria, un instrumento genuino Llévame conforme a su al voluntad. lugar donde En el nombre de empezó Jesús, nuestra amistad. déjate formar por el dulce carpintero. Llévame a la cruz. Él te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. A través de Él Llévame a la irás tomando la forma, la medida, la estatura Llévame a la del varón perfecto, cuyo nombre es Cristo Jesús. Padre, hoy sello Llévame a la cruz. pastoralmente esta enseñanza, Rey. Iglesia, obediencia quiero, dice el Señor. Al madero. Abre tus oídos a la voz del dulce carpintero. Nuestro encuentro. Abre tu entendimiento a la formación de Dios en tu vida, Llévame al lugar y déjate transformar de gloria en gloria empezó nuestra amistad. y de victoria en victoria. En el nombre que es sobre todo nombre, te decimos gracias, Rey, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, adquiero Llévame a todo lo que necesito para conocerte, para agradarte, y es el medio que tú usas para transformarme, Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, amado Señor, Rey y Dios. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.